Saludos cariñosos a toda la audiencia. Estamos aquí en el otro podcast que lo llamo Desde el Corazón y con Alegría. Recuerden que el podcast sale todos los lunes a las 6 de la tarde por YouTube y Spotify. Tenemos aquí, quiero presentarles a la licenciada Karina Huiracocha-Tutiben. Ella es licenciada en Educación Especial, tiene una maestría en Intervención y Educación Inicial, su PhD en Educación, es docente e investigadora de la Universidad de la SUAY. Y con por los apellidos y porque nos parecemos, ustedes ya saben que es mi hermana. Pero ¿por qué la invito? No es porque sea mi hermana, sino porque ella tiene una importante trayectoria como persona, como ser humano, como docente, como investigadora de aquellas personas que dejan huella y que nos dan lecciones de vida. Entonces, querida Karina, sí, quiero decirle cómo, cómo se motivó a esto de educación especial. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que siempre hay dos formas de conectarnos con los contextos y especialmente cuando hablamos de educación inclusiva, cuando hablamos de las diferencias de la discapacidad. Y bueno, la motivación fue Víctor Hugo. Todos conocen que Víctor Hugo fue nuestro hermano con síndrome de Down. Desde chiquita crecí en un contexto lleno de lecciones de vida en el que se nos enseñó a vivir la solidaridad, a convivir desde la empatía y a mirar que las diferencias estaban presentes en todos los contextos de vida. Creo que esa fue la motivación más grande y también verle a unos padres estrictamente conectados con esa sabiduría, con la posibilidad de mirar más allá de sus propias paredes, sino también de mirar que dentro de esta casa había un hermano con síndrome de Down, pero que afuera vivíamos una humanidad compartida, que había muchos otros niños que probablemente no tenían los privilegios de Víctor Hugo, porque Víctor Hugo fue un niño, joven, adulto con síndrome de Down privilegiado. Y eso creo que fue la motivación para transcurrir este camino y formarme en educación. Cuando usted dice la palabra privilegiada, yo sé que esto tiene un significado especial para usted. ¿A qué Sí. habla sobre privilegiado, Víctor Hugo? Bueno, yo creo que siempre podemos vivir las situaciones de vida desde dos panoramas. Por ejemplo, vivir la discapacidad desde el privilegio y vivir la discapacidad desde las inequidades. No creo que hayamos sido siempre privilegiados, pero Víctor Hugo fue un niño privilegiado porque nació y creció en una familia llena de amor, en Exacto. una familia que pasó por todas las etapas, las del duelo y las de la reconstrucción, el peregrinaje, la negación, el confrontarse con el mundo que hace cuántos años atrás no reconocía la discapacidad y probablemente Víctor Hugo era visto en muchas ocasiones como un castigo divino o como un angelito del cielo. Era lo que nos decían a Bueno, nosotros hasta ahora hasta todavía, este ¿no? momento. Ujú. Pero bueno, en aquel entonces Sí. eso causaba dolor, pero teníamos dos padres que fueron nuestro soporte y nuestro pilar y tuvimos oportunidades de que Víctor Hugo asista a una institución educativa, tenga el amor, el afecto de la familia, y eso creo que es vivir desde el privilegio. Y otra cosa es cuando los padres se enfrentan a la discapacidad desde las inequidades. Es decir, falta de un hogar estructurado, familias disfuncionales, la desnutrición, la pobreza, la falta de un sistema educativo incluyente. Entonces siempre digo, hay dos panoramas. Y bueno, quienes hemos vivido eso y podemos decir que hemos vivido desde ambos panoramas, estamos aquí para empezar a transformar vidas. Sí, qué lindo. Me encanta ahora el valor que le ha dado a la palabra privilegio, que es en la defensa de los derechos de las personas, pero también es el amor, cómo las personas podemos ver una dificultad, una diferencia para una oportunidad de crecimiento de la persona con discapacidad, pero también de la familia, porque todas nos hemos formado alrededor de la educación especial desde nuestros diferentes campos. Karina, cuénteme un poco sobre, ya como docente,
¿Qué hace como docente? Porque después le voy a preguntar como investigadora, ¿qué hace Ujú. como docente desde su experiencia de vida y desde esa formación para dejarle lo mejor a sus estudiantes? Usted es profesora de... Bueno, yo soy profesora de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas y de la Facultad de Psicología. Creo que la universidad también ha sido un soporte importante para mi crecimiento como ser humano y como profesional. Las estudiantes son las que me han construido como docente. ¿No es cierto? Yo siempre digo que cuando uno se va a una función de teatro, el artista da sus mejores escenas cuando hay público. Yo puedo decir que nosotros crecemos profesionalmente por nuestros estudiantes. Y desde el lado humano puedo decir que les he ido formando y me he ido construyendo en esa formación desde lo emocional y desde lo académico, porque no puede existir un divorcio entre los dos aspectos. Lo afectivo es sumamente importante y creo que dentro de las aulas de clase he ido dejando las experiencias desde la realidad y también esta realidad a medida que uno va creciendo profesionalmente y como docente se va dando cuenta que está íntimamente ligado con aquellos investigadores, aquellos autores que están publicando en el mundo y que desde sus experiencias van fortaleciendo aquello que nosotros decimos y les formamos a nuestros estudiantes. Entonces, me encanta porque yo doy la materia de discapacidad ¿Ya? intelectual y yo recuerdo que cuando a mí me tocaba dar el tema de síndrome de Down y Víctor Hugo estaba con nosotros, yo veía los signos, los síntomas del síndrome de Down, la clasificación, y me acercaba a Víctor Hugo y le miraba a él todas sus características físicas, ¿no? Y decía, tienen macroglosia, tienen los ojitos achinados, el puente nasal deprimido, y me acercaba a Víctor Hugo y le iba analizando y Víctor Hugo me decía, ya, Karina, ya, no moleste. Entonces, cada una de esas vivencias pueden conectarse íntimamente con la realidad y con lo que dice la literatura. Entonces, saben mis estudiantes que cuando yo doy clases me apasiono tanto que siento que ellos también se involucran en ese apasionamiento. Y lo más lindo es cuando ellas empiezan a dar ejemplos y cuando pueden también levantar la voz y comentar que en casa también tienen a alguien con discapacidad. Mm, es muy común que en estos procesos de trabajar la discapacidad aparezcan estas acciones como de rechazo, negación, hasta vergüenza, que es usual en las familias. Entonces creo que los estudiantes, muchos de ellos, porque han vivido situaciones muy cercanas, empiezan a exhortar todo aquello que están viviendo también dentro de sus contextos. Ujú. Y yo siempre digo que es una construcción de todos. No es lo que la Karina sabe, es lo que ellos viven y lo que ellos van dudando y lo que ellos van encontrando en el camino. Ayer nomás les daba clases a mis estudiantes del octavo ciclo de educación básica y siempre les cuento ejemplos de Víctor Hugo. Y a lo largo de los años les contaba ejemplos de Víctor Hugo y mis estudiantes eran, Cari, le queremos conocer a Víctor Hugo. Pues querían conocerles cuando venían y hacían las prácticas aquí en el centro, decían, ay, qué hermoso que es. O sea, ellas saben absolutamente todo de Víctor Hugo. Y ayer me decía una de todos los chicos, oye, Cari, y Víctor Hugo hacía esto. Entonces, él se ha convertido en un ícono, en un ejemplo, modelo para poder dar lo que es la discapacidad intelectual. Pero eso no queda solamente en Víctor Hugo. Yo les digo, todo esto que estamos aprendiendo, si no está ligado al conocimiento, no existe. Y si no transforman en sus contextos de prácticas, se anula. Exacto, esto que me dice es importante. Hice un podcast de que cuando uno tiene que hacer intervención, no solamente tiene que hacerla desde las emociones, usted tenemos que hacerlo con emociones y sentimientos, pero también con evidencia, Ajá. porque si no se quiere intervenir cualquier cosa y de cualquier manera, y de ahí la importancia de siempre estar académicamente bien. También, Cari, le he escuchado hablar no solo de la inclusión de las personas con discapacidad, sino de la diversidad. Ujú. ¿Nos puede hablar un poco eso en el contexto de la educación, de la inclusión de la diversidad? Bueno, a lo largo de los años, para mí la inclusión implicaba discapacidad. A medida que fui haciendo mi formación en la maestría y específicamente en el PhD, y con ello sí debo decir bueno, la familia y mi casa universitaria me cambiaron el chip.
La educación inclusiva siempre lo miré desde específicamente las necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad. No es así, porque la educación inclusiva debe ser un proceso abierto, dinámico, flexible, que luche contra la exclusión de todo tipo. Es decir, las capacidades, la cultura, la etnia, la procedencia, el género, la orientación sexual, porque a veces invisibilizamos realidades de muchos niños. ¿Y por qué yo digo que es importante ligar el afecto, las emociones a la parte teórica? Porque cuando actuamos solamente desde esas emociones o desde aquello que nos dice la norma, la ley, para no ser castigados, visibilizamos a un solo grupo y olvidamos que existen otros grupos que están siendo invisibilizados y que requieren nuestra presencia, como son en este caso los chicos que proceden de otros países, de otras ciudades, el género, la orientación, la etnia, la cultura, que está presente en todos. Entonces, la inclusión significa generar un proceso educativo basado en el respeto a las diferencias, porque las diferencias nos enriquecen. Lastimosamente, el sistema educativo lo está viendo como un limitante y eso es lo preocupante. Pero yo sí tengo mucha esperanza en que las cosas se estén cambiando y se estén transformando. Sí, ahora a través de realizar este podcast he ido invitando a las personas que he conocido en la trayectoria y que han tenido una acción, una ideología importante en la lucha de la inclusión, del reconocimiento de las diferencias. Y claro, es una maravilla porque uno rescata a los soñadores y la idea es que la gente tenga esperanza en las cosas que hacemos. Karina, usted investiga. Sí. ¿Qué investiga? Bueno, he investigado muchas realidades. Específicamente, mi tesis doctoral fue sobre la formación de profesores sobre la educación inclusiva, sobre las emociones de madres de niños con discapacidad motriz, qué está sucediendo en las aulas, en los contextos educativos reales sobre estos procesos inclusivos, porque a pesar que tenemos un robustas políticas de calidad que hablan sobre la inclusión, la realidad en las instituciones es otra. Todo eso hemos ido investigando, esa conexión que hay entre lo que dice la política relativa a la inclusión y lo que pasa casa adentro en las instituciones, porque lo que dice el discurso es maravilloso. Incluso cuando nosotros queremos decir que somos inclusivos, visibilizamos aquello o explicitamos aquello que no es necesario. Em, la inclusión se está convirtiendo en en un rompecabezas sin concluirse, porque es lo que está pasando dentro de educación básica, de bachillerato, incluso a nivel del sistema educativo universitario. Eso estamos investigando, pero alguna vez también veía en una imagen que un niño de una población poco favorecida se acercó a un grupo de investigadores, se miraba la imagen y mirando hacia ellos les decía, queridos académicos, su investigación va a cambiar mi vida. Claro, sí, Entonces, cuando hay esa desconexión, cuando empezamos a marketizar la investigación, que sí, ocurre que frecuentemente, ocurre ¿no? Publicar para frecuentemente, los cuartiles publicar, y no conectada con la realidad. que es importante porque la academia tiene que certificarse y apoyarse en investigaciones certeras, en investigaciones que no sean específicamente basadas en la subjetividad, pese a que lo cualitativo, las investigaciones cualitativas son subjetivas, pero esas tienen que ser extremadamente ligadas a la realidad y a saber que detrás de ese niño hay una familia, hay una historia de vida. Y eso también hemos investigado a nivel de pregrado, a nivel de maestría y ahora a nivel de doctorado. O sea, la parte fenomenológica, qué pasa con los fenómenos sociales, porque lo cuanti y lo quali, o sea, aquello que vemos, ¿no es cierto? ¿Cuántos niños hay en un aula? ¿No es cierto? Hay 3 niños, 2 con trastorno por déficit de atención y uno con síndrome de Down y de pronto asoma otro. Ya sabemos, es sumamente importante, no se puede negar a eso. Pero oiga, ¿qué pasa con las historias de vida de esos niños? ¿Qué pasa con esos padres? Y ahí se nos está quedando el sistema educativo. Ahí nos estamos quedando, todos.
Sí, y hacer investigación cualitativa es compleja y bastante Sumamente. científica, ¿no? Ajá. Porque generalmente desde el mundo médico, que donde la medicina cuantitativa es, uno pensaría que la cualitativa, pero la cualitativa es súper compleja y tiene la misma rigurosidad. Querida Karina, de lo que usted investigó y de su práctica de docente, ¿qué es lo que le queda como para buscar el camino para continuar en la protección de derechos de las personas con discapacidad o de aquellas personas que siendo diversas no están incluidas en nuestra sociedad? A ver, yo creo que lo que me ha quedado es mirar un sistema educativo que sí lucha por hacer las cosas mejor. Yo creo que no hay que ponerle una mochila llena de piedras al sistema educativo y menos a las docentes. No obstante, también hay que mirar realidades. A mí me gusta mucho Santos Guerra y él dice que con el pretexto de la igualdad estamos tratando del mismo modo a todos. Exacto, qué lindo. Y eso es terrible, porque estamos viendo un sistema educativo excluyente. Y el mismo Santos Guerra y otros autores como Aldo Campo, Juan Bello Domínguez dicen que el sistema educativo es el más excluyente y eso a mí me aterra, porque nuestros niños están ahí. Ujú, Entonces, veo currículos queriendo que todos seamos iguales y buscando que niños respondan y tengan respuestas educativas a un currículo que quizás a ellos no les interesa y no les hace felices. ujú. Veo papás eh, descolocados, peregrinando, buscando una esperanza para sus hijos y recibiendo portazos porque no tienen más espacios en las escuelas. La investigación está demostrando que los padres por sí solos están buscando o están en una lucha solitaria. Ujú. Siempre yo les digo a las instituciones educativas que es que cuando va a otra cuestión que he encontrado es en el discurso de los profesores y de las autoridades en todas las instituciones educativas, no podemos más porque los papás son conflictivos. Claro. Están etiquetados, los papás tienen un letrero, somos conflictivos. Si yo me pregunto, ¿son conflictivos o no les estamos entendiendo? Ujú. Capaz que sí son conflictivos, capaz que no están respondiendo como quisieran las escuelas. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la vida de ese papá, Ujú. de un niño con trastorno del espectro autista, con un grado de severidad 3? ¿Cuál es la historia de vida durante las tardes, durante los fines de semana y durante los feriados? Que no, con un papá que no le puede controlar sus conductas, que quizás incluso no tienen para comer lo mejor, que emocionalmente están afectados porque económicamente no tienen para tener una vida digna. Y cuando llegue el lunes quieren correr y dejarle a su hijo en la escuela. Y está un poquito agripado. Y las profesoras les recibimos, ay, molestas. Y agripado le trae. Parece que le fastidiara en la casa. No es eso. Porque el papá y la madre tienen una historia de vida. Ujú. Necesitan un espacio para llorar, para reír, para ellos. Entonces, yo creo que dentro del sistema educativo y de la investigación hay muchas cosas por hacer. Hay muchas situaciones que necesitan ser vistas Ujú. y la inclusión está siendo vista solamente desde la política, desde el currículo, pero no desde aquello que está pasando en las familias y en las mismas docentes. Desde los sentimientos, las historias de vidas que traen cada uno de los actores, ¿no? Y Desde desde, los maestros, desde los niños, desde los padres. Em, Karina, finalmente, ¿Mm? que usted como profesora universitaria, sabemos que las universidades en general, para no hacer específico a una universidad, tienen un compromiso social con la inclusión. ¿Cuál es el mensaje que nos daría a todas las universidades con respecto a cómo debemos actuar en la formación profesional? A ver, yo creo que el espacio hay en las universidades. ¿Ya? Las universidades, hablo por mi casa universitaria y hablo porque les conozco a ustedes muy de cerca, el espacio está. Yo creo que el espacio tiene que ser construido no solamente desde las emociones, sino también desde el conocimiento. Siempre les digo a mis estudiantes, sí, es como cuando uno se va a comer el postre o el alimento más rico y quiere devorárselo. Eso tiene que ser para ustedes la educación. Tienen que sentir pasión por lo que hacen, porque el día que ustedes se quejen porque vemos a un niño
que no tiene limpia su nariz, que su ropita no huele a Carolina Herrera. Sí, precisamente, porque viene oliendo a sudor, porque sus contextos no son los más favorecidos. Y yo pueda darle un beso y un abrazo y un mensaje alentador a los padres de familia, ese día sabremos que estamos creciendo como seres humanos y como sociedad. Siempre yo les digo a los profesores y me digo a mí misma, cuando yo le engancho al padre de familia, a todos los padres de familia he ganado un niño. Y eso creo que es lo más importante. La inclusión no se dice, porque el discurso está presente. Hay mucho discurso. Yo creo que la inclusión se hace. Es mi mensaje y yo creo que las universidades, puedo hablar desde mi contexto, hemos tenido muchas oportunidades, tenemos muchas oportunidades y creo que es momento de que personalmente, académicamente, como ser humano, usemos esas oportunidades para transformar vidas. Sí, con esto Karina nos deja un mensaje de cómo lograr que los estudiantes cuando aprenden, bueno, es un proceso de aprendizaje. Usted comenzó diciendo que usted aprende de sus estudiantes Todos y los que la días. universidad le ha construido. Entonces es un proceso de ida y vuelta, ¿no? De estudiante-docente a aprender de manera conjunta, pero a hacerlo con pasión. Mirar la diferencia, incluir siempre y hacer de la palabra inclusión no solamente un texto, sino una práctica cotidiana que se vea. También como entender las historias de vida de las historias de vida y los sentimientos atrás de cada una de las personas. Karina, muchísimas gracias por Gracias, tu mensaje, gracias. por estar aquí con nosotros y de todo corazón, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por estar con nosotros.